Bueno, listo. Buenas noches a todos. Gracias por otra vez acompañarnos en esta clase de Zoom. Y hoy tenemos un tema súper chévere y es sobre la ansiedad. Pero antes de esto, pues vamos a empezar con una oración. Pues cerremos los ojos y oremos. Señor, gracias te doy por este maravilloso día y esta noche que nos estás regalando porque permitiste que nos encontráramos todos acá para aprender cada día más de ti. Bendícenos y guárdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Listo. Entonces, vamos a... ¿Están viendo la pantalla? Sí, se ve, mami. Sí, pero no se ve pantalla compartida. A ver. Ahora, listo. Vamos a Agora empezar sí. con un juego, con un crucigrama. Pero, ahí, esperen. Listo. Entonces, el tema de hoy es la ansiedad. La ansiedad es un trastorno emocional caracterizado por la pérdida de la calidad de vida, que es el resultado principalmente de la preocupación exacerbada. ¿Con qué evento aparecieron el temor, la preocupación y la ansiedad en la historia de la humanidad? Piensen ustedes y a raíz de esto vamos a hacer el siguiente crucigrama. Pero espérate, vamos a hacer el crucigrama. Listo. Aquí al lado yo puse unas pistas para que ustedes a raíz de esa pregunta empiecen a responderlas. Mami, no puedes participar porque ella me ayudó. Entonces, la primera dice, ¿cuál es busquen en sus Biblias, el primer verbo que aparece en la Biblia? El primerito. Creo. O sea, no lo he visto, pero me imagino. Taran, taran, tan, tan, ¿cuál? Sí, crear. Creo. Sí, Creo. ¿Cuál? ¿Principio? no, Ah, pero es con ¿No la... es? Y debe de caber en la Pero ese casilla, es el ¿no? En el miren la primer. casilla. crucigrama. Miren la casilla del crucigrama. Valentina está cerca, pero es, o sea, abran más la palabra, por decirlo así. Creación. Vamos a ver si es la que dice Ashley. No, porque creación no es un verbo. Sí. Buena choclo. La segunda, Mm. ¿dónde te resguardas del sol? Árbol. Vamos a ver. Árbol. ¿Salvaje o qué? Árbol. Listo. La tercera, busquen en sus Biblias Génesis Eva. 2:22. Oh, 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 oh. Las estoy ganando. Tienen que hacer la pregunta. A ver, Génesis 2:22 dice, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, ¿no? Entonces, pues es Eva. Ah, bueno. La Eva. cuarta, ¿cuál es el primer nombre dado en la humanidad? Adán. Adán. Listo. Entonces, pues a raíz de ese crucigrama, ¿cuál cree que es el evento que apareció, el primer evento en la Biblia que apareció, donde apareció el temor, la preocupación y la ansiedad de la historia? La caída del ser humano. ¿Cómo? La caída del ser humano. Exacto. ¿Por qué? Porque aquí Génesis 3:8 nos dice, luego oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces, pues, este fue el primer evento en la Biblia donde aparecieron la preocupación, donde apareció el temor, donde apareció la ansiedad. Listo. Sigamos.
Todavía sigue siendo difícil entender las bases genéticas de los trastornos mentales. Sin embargo, los estudios del genoma humano han indicado que la herencia puede hacer que los individuos se vuelvan más vulnerables a los factores que desencadenan estos desórdenes. Los eventos ambientales y sociales también están involucrados en el origen y las consecuencias de las enfermedades mentales. Según la Organización Panamericana de la Salud, la ansiedad generalizada es el segundo trastorno mental que no recibe ningún tratamiento de salud. En América Latina, el país con mayor prevalencia de ansiedad es Brasil. Esto quiere decir que muchas personas están sufriendo con miedos e incertidumbre que no logran controlar. La preocupación por los eventos cotidianos es normal y permite nuestra existencia. Pagar las cuentas, educar a los hijos y lidiar con conflictos en las relaciones son situaciones que pueden generar ansiedad. El problema surge cuando la preocupación se vuelve excesiva y difícil de controlar y adquiere vida propia hasta el punto de comprometer nuestro bienestar. Bueno, entonces, debido a las pérdidas de ansiedad, ¿esto qué es? ¿Qué generamos? ¿Qué consejo nos brinda Jesús? Busquemos en nuestras Biblias, Mateo 6, 25, versículo 25 hasta el 33. Y dice: por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granjeros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Nunca olvidemos esto. Dios nos ama independientemente de lo que seamos, de lo que sintamos o de lo que hayamos hecho. Dios quiere que confiemos en Él y en sus promesas, porque Él tiene el poder de suplir todas nuestras necesidades. Y tampoco olvidemos este hermoso mensaje que lo encontramos en Jeremías 31:3, y este dice: con amor eterno te he amado y por eso te sigo demostrando mi fiel amor. Entonces, a raíz de esta lección hemos aprendido pues varias cosas y vamos a hablar sobre dos trastornos importantes. Y el primero de este es el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué es la ansiedad generalizada? Es normal sentirse ansioso en algunos momentos, en especial si tu día es estresante. Sin embargo, la ansiedad y la preocupación excesiva y continuas que son difíciles de controlar e interfieren en las actividades diarias. Puede ser signo de un trastorno de ansiedad generalizada. Es posible padecer un trastorno de ansiedad en la niñez o en la edad adulta. El trastorno de ansiedad tiene síntomas similares a los del trastorno de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo y otros tipos de ansiedad, pero todas son enfermedades diferentes. ¿Qué causa la ansiedad generalizada? Pensar demasiado los planes y la solución a todo, percibir situaciones y acontecimientos, dificultad para lidiar con situaciones de incertidumbre, temperamento indeciso y miedo a tomar la decisión equivocada, incapacidad de dejar al lado o olvidar una preocupación, incapacidad para relajarse. Tenemos esa sensación de nerviosismo y de sensación de excitación o de estar al límite. ¿Cuáles son estos síntomas en niños y adolescentes? Desempeño en la escuela o en eventos deportivos, la seguridad de los familiares, llegar a tiempo, la puntualidad, sentirse demasiado ansioso por tratar de integrarse, ser muy perfeccionista,
carecer de confianza, esforzarse para obtener la aprobación y exigir demasiada atención sobre su desempeño. Esos son los síntomas que vemos normalmente en niños y adolescentes que padecen de este trastorno de ansiedad. Y también vamos a hablar sobre el trastorno de pánico. Las personas con trastorno de pánico tienen ataques repentinos y frecuentes. Estos ataques se caracterizan por una ola repentina de temor o incomodidad, o bien una sensación de perder el control, incluso cuando no hay un peligro real o un factor desencadenante claro. No todas las personas que tienen un ataque de pánico llegan a tener ese trastorno. Y vamos a hablar sobre sus señales y los síntomas. Ataque de pánico repentino, sensación de estar fuera de control, preocupación intensa sobre cuándo ocurrirá el próximo ataque de pánico, tener temor a ir a estos sitios donde nos ocurrió ese ataque. Y los síntomas, ¿cuáles son? Latidos fuertes, sudor, escalofrío, temblores, dificultad al respirar, debilidad, mareo, hormigueo, entumecimiento de las manos, dolor en el pecho, dolor de estómago o náuseas. En esta lección hemos aprendido que la ansiedad generalizada genera pensamientos de exacerbilidad, de temor e inseguridad y reduce nuestra calidad de vida. Pero para eso es importante que repitamos lo siguiente, y es si a partir de esta charla vamos a tomar esta siguiente decisión, que es, quiero depositar en Dios mi total confianza, porque con su ayuda disfrutaré de mejores condiciones para controlar mis sentimientos, y espero que la respuesta sea que sí. Porque a raíz de todos esos problemas que nos ocurren, de ya sea, digamos, para nosotros los adolescentes, la universidad, qué vamos a hacer con nuestro futuro, digamos, por la parte ya de los adultos, un buen futuro para nosotros como hijos o su matrimonio. Entonces son cosas que obviamente nosotros como seres humanos diariamente luchamos con esto, pero cometemos el error de que todas esas cargas las manejemos solos, nosotros, sabiendo que podemos ayudarnos con Dios, de sentirnos un poco libres, ¿sí? O sea, obviamente tenemos que asumir ese tipo de situaciones, pero la podemos asumir más y mejor con la ayuda de Dios, para sentirnos más tranquilos, para que Él nos muestre el camino correcto, para si en algún momento donde nos esté dando cualquier tipo de trastorno, de ansiedad o de pánico, oremos y sintamos como esa calma que Dios nos transmite, ¿cierto? Y esa confianza de decir, Dios mío, estoy pasando por un mal momento, pero dejo todas estas cargas en tus manos porque yo sé que tú siempre vas a querer lo mejor para mí y me vas a ayudar diariamente con estas cargas. Entonces no podemos ser esos seres humanos que nos sentimos súper inalcanzables de que yo puedo solo y así como puedo solo, entonces tengo estas cargas y me estreso y me amargo y me desquito con la demás gente y hasta podemos llegar a cometer locuras con estos trastornos de ansiedad, ya bien sea o sea, la ansiedad lleva a una depresión, la depresión lleva a un suicidio, ¿sí me entienden? Entonces es evitar ese tipo de situaciones y ayudarnos mucho y estar mucho de la mano de Dios. Y para finalizar, pues me gustó esta frase que dice, desde que el pecado entró en el mundo, todos hemos sufrido y en cada sufrimiento tenemos un Dios que se interesa por nosotros. Entonces, cada vez que tengamos ese problema y ese inconveniente, ya sea independientemente del contexto de la situación por la que estemos pasando, que nunca se nos olvide que Dios está ahí con nosotros, que estamos pasando por un mal momento, lloramos, nos sentimos mal, pero eso no significa que Dios nos ha dejado de amar o que Dios no quiere nada con nosotros. Es de que Él está haciendo esto para que seamos más fuertes y para que sigamos adelante y tampoco para que nos olvidemos de Él y en ese sufrimiento nos unimos más a Él y dejemos todas nuestras cargas en manos de Él. Y pues ya, Yo quiero aportar algo, hija. Me parece, además de lo que está hablando Carol, eh, El Salvador en Mateo 11:28 nos muestra una gran promesa también,
y nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Haciendo una reflexión, muchas personas llevan cargas pesadas. Algunas quizás en este momento han perdido algún ser querido o se están enfrentando al cuidado de una persona con discapacidad. Están sufriendo la, la gran prueba quizás de un divorcio, de una infidelidad. Otras están ansiando un matrimonio eterno. Quizás algunas se encuentran atrapadas en las garras de cualquier sustancia alucinógena, bien sea el alcohol, las drogas, el tabaco, la pornografía. eh, Quizás algunos son ludópatas o tienen algunas fuertes discapacidades físicas o mentales. Estoy hablando para cualquier persona que quizás esté enfrentando esto o que quizás tenga un ser querido en este momento eh, en una clínica, quizás sus médicos no hayan dado opción de vida, no sé cuál sea en este momento tu situación, pero lo único que yo sé es que Dios, de una u otra manera, a pesar de las cargas que llevemos cada uno de nosotros, nuestro Salvador nos extiende a todos esta amorosa invitación. Venid a mí todos los que estemos trabajados y cargados. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Eso lo encontramos en Mateo 11:28, el 28 al 30. Entonces, y muchas más, o sea, muchos más pasajes en la Biblia donde Dios nos muestra su amor, donde Dios nos muestra que Él está ahí y que a pesar de la carga a la cual nosotros nos estemos enfrentando, es más fácil llevarla junto a Él. Entonces, que esta noche nos quede como reflexión que no vale cargarnos de esa ansiedad solos, que enfrentemos cada una de esas pruebas y quizás si la prueba nos está conllevando a esa ansiedad o a ese trastorno de ansiedad generalizado, pues entonces que lo llevemos de la mano con Jesús. Bueno, Sí, hay- bueno, yo me imagino que sí. Bueno, hay varias cosas que quiero decir de este tema, porque pues el tema es bastante emocionante y aunque no somos expertos en el tema, pues la idea de esta charla es como hablar entre todos lo que hemos investigado a lo largo de la semana y pues compartirlo, ¿no? Em, Resulta que realmente para empezar con lo que quiero decir, tenía que recordar que era ansiedad, ¿no? La ansiedad, según una definición clásica y normal, es la preocupación y miedo, qué pena, preocupación y miedo intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas, ¿sí? Preocupación y miedo intenso, excesivo, continuo ante situaciones cotidianas, ¿sí? O sea, ante el día a día, por así decirlo. Y ahora sí pongo el ejemplo. Eh, si José, ubiquémonos en la historia de Génesis, hubiese sabido que iba a ser el segundo al mando de Egipto, si lo hubiese sabido desde el principio, de pronto le hubiese preocupado que sus hermanos lo vendieran, les pregunto. no, para nada. De pronto le hubiese preocupado estar en la cárcel. Tampoco, como ya sabía el futuro, no.
Lo hubiera llevado diferente. No sabemos exactamente, ¿no? Pero pensamos en nuestra hipótesis absurda que muy probablemente si él conociera el fin desde el principio, hubiese sido más llevadero todo lo que vivió. Y doy el ejemplo de José, pues porque tuvo que vivir cosas muy feas que quizá nadie de los que estamos aquí conectados, gracias a Dios, hemos tenido que vivir, ¿sí? Al final en Génesis 50:19, José le dice a sus hermanos, no teman, pues ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Versículo 20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. En nuestra vida cotidiana no entendemos muchísimas cosas que nos suceden, pero estar con Dios, como bien lo decía ahorita mi tía, como bien también lo dijo Carol, hace que esas preocupaciones, que es normal que pasen por nuestra mente, y de pronto algunos ya con más intensidad que otros, em, hacen qué pena, me distraje un momentico, hacen que Dios, o sea, que cuando nosotros vivamos esa situación, Una- como algo importante, como el número uno en su vida, estamos en ese proceso, ¿no? No quiere decir de que aquí todos somos santos y que todos somos perfectos, pero estamos eh, en ese avance para ser mejores personas y decirle, bueno, Señor, ayúdame a pasar este problema. Tengo esta dificultad, tengo esta falencia, tengo esta, y lo peor de todo es que no quiero resolverlo, que me parece que así estoy bien y etcétera, le hablar a Dios, de manera en que es un problema. Pero muchos problemas, a terminar ya, muchos problemas de los jóvenes, incluso a nosotros los adultos, se debe a esa falta de paz espiritual que solamente la da nuestro Padre. Y definitivamente cuando uno sirve a los demás y cuando uno hace obras para hacer feliz al que está a mi lado, se puede derrumbar cualquier problema de depresión y ansiedad, etcétera, etcétera. Cuando yo pienso en la felicidad del otro, ahí me olvido de mí, de mi problema y eso. Y lo que hago es pensar en el otro, tratar de hacer feliz al que está a mi lado. Bueno, ese era el aporte. Algo, quiero decir algo cortico, que digamos una opinión ya personal, que días que estaba pasando por una situación que yo ahorita te cuento, Ángela. Esto, y oré con Valen, y eso me dio tanta tranquilidad, o sea, por lo que estaba pasando, que me acosté a dormir y, o sea, se me olvidó el problema y la situación y ya me acosté a dormir, dormí tranquila, que yo sé que, digamos, donde no hubiese recorrido a hablar con Valentina y haber hecho la oración, me hubiese dormido tarde, me hubiese, o sea, no hubiese sentido como esa paz de del haber orado y haberle dicho, no, Dios mío, o sea, usted sabe por lo que estoy pasando, el sentimiento que estoy sintiendo en estos momentos, ponga su mano encima mío y sane mi corazón y ayúdeme. Y digamos es, ahorita que estaba viendo unas noticias, que en los adolescentes y hoy en día es muy común y estamos viendo que mucha gente, que muchos niños se están suicidando, niños ya de 12 a 13 años, o sea, que tienen ese tipo de, o sea, como de falta de, o sea, de información por parte de Dios, ¿me entiende? Digamos, acá hay una noticia que dice que el 43% de los escolares han tenido pensamientos suicidas. Más de un 40% de los niños se han ido a dormir alguna vez sin querer despertar. Uno de cada 4 personas se ha autolesionado. Entonces, pues estamos viendo que nos está faltando el tema espiritual muy, muy fuerte en la vida de cada uno de nosotros. Y de verdad que cuando uno experimenta el hecho de estar pasando por una situación, ya sea económica, sentimental, por la relación de uno con el novio, o lo que sea, y uno le entrega esa carga, uno se siente como, o sea, como libre.
como de que me quite un peso de encima, de que yo sé que a otra persona me está ayudando, sí, que no la podré estar viendo, pero la siento. Y siento, digamos, su paz obrando en mí. ¿Ya? Bueno, qué pena que yo no me podía conectar. Estaba teniendo como problemas con el wifi, no sé exactamente. Les termino mi idea, ¿sí? Qué pena. Todos es que no, ya no hablé, vale. Bueno, yo lo que quería decirles es que, ¿por qué me voy a lo de José, no? Que si uno conociera el fin desde el principio, de pronto se preocuparía menos, tendría de pronto menos ansiedad, digamos, por un versículo muy importante que nos da la clave de lo que estoy diciendo. Y se encuentra en Juan 14, del 1 al 3. No se angustien ustedes. Ahí podríamos parar, ¿sí? Es como algo que Jesús nos está diciendo. Pero vean lo interesante que él dice, ¿por qué es que no hay que angustiarse? ¿Sí? Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Pilas, porque dice hay muchos, no voy a hacer muchos lugares. Y eso es un tema muy fascinante también. Jesús no es constructor. Claro que Él es todo, ¿no? Pero en este momento no es constructor. Ya las casas están listas, ¿sí? Él lo que va es a preparar es lugar, no morada, porque las moradas ya están, ¿sí? Dice, si no fuera así, yo les hubiera dicho que voy, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros vemos la esperanza tan grandiosa que encontramos en Jesús, en ese futuro que nos espera, que de paso está muy cercano, nada, absolutamente nada de lo que nos pasa en esta tierra se compara con esa gran esperanza que tiene Jesús preparado para nosotros. Jesús nos dice, no se angustien, porque es que la vida de ustedes es un soplo. La vida de ustedes es la niebla. La vida de ustedes es, no sé si ustedes han pasado por un lugar donde hay neblina, que, uy, no ven nada, no ven la carretera y se asustan, pero ya llega un momento donde ya la dejan atrás y ya vuelven a ver el camino despejado. La Biblia compara nuestra vida con eso. Y nosotros nos preocupamos, nos llenamos de temor por el futuro, que vuelvo y digo, es normal. Incluso hay cosas que nuestro cerebro segrega que hace que nos volvamos más ansiosos. Y como la mente está conectada con el cuerpo, al segregar todo eso, pues entonces genera reacción en nuestro cuerpo, reacciones como que nos sudan las manos, como que sentimos que el corazón nos palpita más fuerte, que nos podemos incluso quedar sin respiración y tantas cosas que personas que ya padecen esto como tal, como un trastorno, pues entienden mucho más de lo que hablo, ¿sí? Y resulta que ante todas esas cosas, Dios dice, y que pues de paso es normal, ¿sí? Que también hago un paréntesis, podemos incluso buscar ayuda profesional en caso tal de que con nuestros pequeños esfuerzos o muy grandes esfuerzos, como sea, pues no lo hayamos encontrado todavía. Hay medicina incluso que también puede tratar esto. ¿En qué sentido? Medicina que ayuda a controlar eso que el cerebro segrega, haciendo que se controle más y de pronto que se segregue más de ciertas, no sé cómo se llamarían, si hormonas, si, bueno, no sé exactamente, espero que me entiendan, si es que se están segregando en menos cantidad o incluso si se están segregando mucho, entonces las controla. Y eso también, y eso viene de acá. O sea, todo es acá. Nosotros somos una máquina perfecta que literalmente todo está saliendo de aquí, ¿sí?
Y lo que tenemos aquí es lo que nosotros mostramos, como nosotros lo hablábamos el viernes pasado, que también incluso hablábamos de esto, que por qué el niño es así, el adulto de hoy es así, pues porque qué vivió de niño, ¿sí? Entonces lo mismo, por qué actuamos de diferentes maneras? Pues porque aquí está pasando algo, ¿sí? Y así como vamos para el médico, digamos, cuando nos duele el estómago, pues de la misma manera también podemos ir a un médico que nos revise también cómo estamos de aquí, ¿sí? Pero esa no es la solución completa, porque conozco personas que también están en tratamientos, están tomando medicina y aún así siguen padeciendo las mismas situaciones que los llevaron a estar, digamos, ante un médico, ante un profesional de la salud. En este caso podría ser el psiquiatra, el psicólogo, no lo sé, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo es una integralidad. Si ya estamos a tal punto en que, digamos, es necesario tomar medicina, pues no nos hace locos, normal. Algo está pasando en nuestro cerebro que requiere medicina. Como si nos doliera el estómago y nos tomamos una pastilla, pues de la misma manera ocurre con la persona que de pronto no está bien acá, ¿sí? Y eso no significa que solamente la medicina lo vaya a sanar, por así decirlo, porque aunque le puede ayudar, si se alimenta mal, también no se va a ayudar, por así decirlo, ¿sí? O si sigue metiendo información que no debe meter a través de sus sentidos para el cerebro, entonces tampoco está bien. Y si aparte de eso tiene descuidada su relación con Dios, que es lo más importante, porque Jesús da el truco en ese versículo de Juan 15, no se angustien, pero ¿qué tienen que hacer? Creer en Dios y creer en mí. ¿Por qué? Por el futuro que yo les doy, ¿sí? Porque en mí pueden tener la seguridad de ese futuro. Entonces, si esas cuatro cosas que de manera general, quinta, por ejemplo, diciéndolo también, el hecho de servir al prójimo, es algo buenísimo para que también eliminemos o tratemos de por lo menos apaciguar esto de la ansiedad, ver que otras personas tienen también problemas, tienen también dificultades o incluso ver que pueden estar peor que mi situación actual, nos hace realmente agradecer y seguir confiando en los planes de Dios, que aunque no los entendemos, quizá como José, que no entendía por qué estaba preso, por qué lo vendieron, por qué luego preso, o sea, por qué tantas cosas que incluso en medio de su ansiedad, pienso yo, le dice al copero, creo que fue, o al panadero, no sé exactamente cuál de los dos, le dice, cuando usted ascienda otra vez ante el rey, por favor háblele de mí. ¿Estaría o no estaría ansioso José? ¿Estaría o no estaría nervioso de su futuro, preocupado? Claro que sí, que hasta le pide ese favor al copero, creo que fue, que se acuerde de él cuando él ascienda al trono. El copero nunca se acordó de José, pasaron 2 años después y a los 2 años, si no estoy mal, es que se acuerda de él y dice, ay, yo en la cárcel tenía un amigo que me descifró un sueño, ta, ta, ta. Ahí es donde José interpreta el sueño y se vuelve el segundo al mando de Egipto. Dios tiene planes maravillosos con nosotros si somos sus hijos. Y definitivamente eh, debemos pedirle a Dios que si en este momento nuestra confianza en Él no es tan real, porque pues lo vemos lejos, así como un avión que pasa lejos, pues bueno, lo vemos lejos, nos sentimos de pronto lejos de Dios, nos hace falta de pronto ir a un aeropuerto y ver despegar el avión, ¿sí? Entonces pidámosle a Dios que nos ayude a verlo de cerca para confiar en Él, ¿sí? A verlo incluso en las cosas más pequeñas, pero que quizás sean las más grandes, que nos podemos levantar y podemos ver, que podemos respirar, que nos libró de, por ejemplo, anoche que sucediera algo peor, un terremoto, no lo sé. Entonces, es confiar nuestro futuro en las manos de Dios y dejar esa ansiedad en las manos de Él, ¿sí? Primera de Pedro 5:7, no sé si ahí la pueden buscar los que tengan sus Biblias. Creo que es esa, no me acuerdo. Y con esto termino, me disculpan que me demore tanto. No sé si es esa. ¿Cuál, Valen? Primera de Pedro 5:7, ¿sí? Sí. Uy, wow, qué memoria. Hace mucho que no recordaba este versículo. Dice, echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. La Biblia, antes de que incluso ahorita estuviera el apogeo de las enfermedades mentales, ya la Biblia hablaba de eso. Es normal que nos sintamos ansiosos, es normal que muchas veces no estemos bien en nuestra mente, pero
la razón máxima, la garantía máxima de que podamos tener salud, no solamente física, sino también mental, está en este versículo. Echen toda su ansiedad sobre Él, sobre Jesús. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes. Él se preocupa por cada uno de nosotros. Entonces, ya, eso era lo que quería decir. Amén, amén, mami, gracias. Y de verdad Bueno, que muchísimas eh, gracias. es muy bueno poder reflexionar sobre esta promesa. O sea, hagamos, eso es una promesa, o sea, que Dios nos dio de muchas otras. O sea, venga, vénganse a mí, búsquenme a mí, que yo los voy a ayudar, ¿sí? Entonces, eh, en realidad siento que es muy importante, y aquí la invitación no solamente es para los jóvenes que están acá en esta sala o los que ya vean este video en diferido, sino también para nosotros los adultos. Recordemos que de acuerdo a, a los estímulos que nosotros tengamos, nosotros vamos a actuar, nosotros vamos a poder hacer las cosas de cierta manera. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿De qué manera estamos nosotros sobreestimulando nuestros sentidos? ¿Qué está llegando a nuestro cerebro diariamente y cada minuto? Entonces, vemos las buenas prácticas saludables desde lo que entra, desde las pantallas de los lectores, los dispositivos electrónicos a nuestro cerebro, ¿sí? Y desde ahí créanme que si nosotros nos alimentamos del pan espiritual, vamos a tener la capacidad de enfrentar cualquier situación que no nos lleve a esos episodios de ansiedad, porque finalmente el que llega al episodio de ansiedad es porque ha venido pasando por ciertas situaciones en su vida, ¿sí? Y una enfermedad y que ya requiere tratamiento médico, que ya requiere de una intervención con un equipo interdisciplinario, que ya requiere de la medicina, como lo explicaba Valentina, porque la necesita, y no está mal que la necesite. No está mal decir que se tiene que ir a un psiquiatra, no está mal que se necesite ir a un psicólogo, no, porque Dios dispuso todo ese equipo de profesionales, porque algunas personas tienen que llegar un momento a necesitar de ellos y a recurrir, ya que se manejan, y quizás son episodios iniciales y que a través de la oración, a través de ciertas cosas y no del tratamiento con el equipo profesional, pues las personas salen adelante y avances. Pero ya después, cuando se requiera, pues no pasa nada. Hay que acudir porque están estos profesionales, pero no nos olvidemos de acudir de la mano de Jesús. En base a esto, eh, complemento, estaba leyendo, también estaba recordando citas bíblicas y al hablar de completo, en cuestiones de que Valentina mencionaba, Soy yo la única que veo a David con el soy mal. entonces él dejó el conocimiento secular, él dejó también a través de su palabra muchísimas cosas más. Y dentro de esto recordé una cita bíblica que está en San Mateo 6:25, que dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por su cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y dentro de esta parte, de igual manera, nos menciona a los y nos dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y esto realmente nos hace pensar muchas cosas, dado a que dentro de esta parte nos damos cuenta que nada en esta vida se da por casualidad.
yo siempre he dicho que las cosas no pasan por algo, sino que realmente pasan para algo, para que nos demos cuenta de que en algo estamos mal o para que nos demos cuenta de que necesitamos acercarnos, en este caso, un poco más a Dios. Y dentro de esta parte, de igual manera, nos menciona en el versículo 33 de la misma cita y nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y recordando dentro de toda esta parte, pues realmente al nosotros enfocarnos dentro de esto, al nosotros buscar alivio también a nuestros problemas, a las situaciones por las cuales estemos pasando y nosotros nos bajamos en la Biblia, nos dedicamos a eh, cuando, cuando y vemos que la oración de igual manera es un complemento para poder nosotros poner nuestras cargas en Dios y que Él las haga menos pesadas para nosotros. Y de igual manera nos dice igual en Mateo 6, su versículo 6, nos dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, creo que todo está absolutamente claro y dentro de toda esta parte podemos tener la seguridad y la confianza de que cuando nosotros nos dedicamos a poner nuestros problemas en Dios, a buscar ayuda, no nada más en Él, sino que de igual manera, como lo vuelvo a repetir, Él dejó ayuda secular, Él tiene a personas, a través de Él hay personas que están preparadas mentalmente, secularmente, para poder ayudar y combatir los desechos que pasan en nuestro cuerpo, como en nuestra mente, cosa que es muy importante. Pero todo el complemento, toda la base de nuestra vida, de todo, se encuentra aquí, se encuentra en la Biblia. Entonces, toda esta cuestión, usamos nuestra confianza en Él cuando nosotros nos sentimos seguros en Él, pues todo lo demás está de más. Bueno, bueno, entonces pues para finalizar, allá donde estemos, cerremos los ojos y vamos a tener una oración. Señor, gracias te damos por este momento que de cada uno de nosotros, porque pudimos aprender más de tu amor. Te pido, Señor, que nos ayudes a sostener las cargas que, por las cuales estemos pasando en estos momentos, nuestras preocupaciones, nuestros sentimientos, Señor, porque tú nos y porque Sí, estés al lado de nosotros en estos momentos que nos estemos sintiendo ansiosos o que no sepamos qué hacer, Señor, para que tú pongas tu mano sobre nosotros y sintamos, Señor, la paz al estar contigo, para que nuestras cargas tomen un equilibrio, Señor, a tu lado. Gracias por esta noche tan maravillosa que nos vas a regalar y te pedimos que mañana sea un día grandioso. En el nombre de Jesús. Amén.